¿Cómo comerciar con criptomonedas sin comprarlas y obtener un loco beneficio de 1000% y más? Mira este video y compruébalo. Hola amigos, me alegro mucho de verles. Este video será corto y dedicado a análisis técnicos con criptoactivos. Es que últimamente las criptomonedas se hacen cada vez más populares y mucha gente quiere ganar con ellas y aparecen más preguntas sobre cómo ganar con criptomonedas. Por lo general, las criptomonedas no tienen muchas diferencias de los pares de divisas tradicionales desde el punto de vista del análisis técnico y de ganar dinero. Pues yo llevo mucho tiempo ganando dinero con los pares de divisas tradicionales, así como con las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, etc. En este vídeo prefiero estudiar varias criptomonedas que se encuentran en cualquier plataforma de comercio. Ustedes podrán usar estos conocimientos para ganar dinero. Además, usamos una herramienta que se llama el perfil de volúmenes fijo. Es una herramienta genial gracias a la que hace poco gané más de $4000 en una sesión de comercio o eh, comerciaba con los pares de divisas tradicionales, pero las criptomonedas también están disponibles en esta plataforma. Hoy vamos solo a estudiar todo sin conocimiento. Ya ustedes vieron mi resultado. Hoy vamos a usar el Bitcoin, que hace poco era de $38.000. Entonces, el análisis técnico primario incluye lo siguiente. Encontramos la tendencia en el gráfico. Con el periodo de tiempo de 15 minutos vemos una estructura, la tendencia de subida, que llegó hacia una figura que es un triángulo que se puede transformarse en un cuadrado si la dirección de al lado se mantiene en el gráfico. De esa manera. Si antes la dirección del gráfico era de subida, es muy probable que el gráfico pronto siga subiendo de esa manera, de esa figura del análisis técnico. Para que la tendencia cambie, es necesario que el gráfico rompa el nivel de resistencia o mejor bajar más del último mínimo local que renovó su valor máximo. Está aquí. Y si en esta situación el gráfico baja más abajo que este nivel, la tendencia de subida será acabada definitivamente. Pues el perfil de los volúmenes. Entendimos ya que la tendencia es de subida. Encontramos ahora la última dirección de al lado con esta vela roja y aplicamos el índice. Es un índice clásico con el modo TradingView. Ustedes podrán encontrarlo sin dificultad alguna ya que está disponible gratis en todas las plataformas. Es el índice de los volúmenes. Vemos sus límites inferior y superior. Con la línea roja se indican los volúmenes máximos en este diapasón comercial. Como dije, la figura puede ser triángulo o cuadrado. Lo más importante ahora es encontrar un buen punto para entrar en el convenio. Vamos a ver los movimientos del mercado. Usamos un simulador. Creo que en este punto ya podríamos abrir un convenio de compra en cualquier plataforma con criptomonedas. Eso depende de preferencias suyas. ¿Dónde y cómo prefieren comerciar? Pues, a ver. Ustedes necesitan solo entender la lógica general del mercado para ganar dinero. El gráfico se resaltó desde el límite inferior y el gráfico intenta romper el nivel de resistencia. Creo que podemos aquí abrir el segundo convenio de compra si no lo hicieron antes. Solo observamos el gráfico ahora.
Y las posibilidades para abrir convenio de compra las había muchas, como vemos. Lo más importante es que el precio salga del diapasón comercial y tal salida fue bastante fuerte, bastante rápida. Eso se comprueba con ver el porcentaje del canal comercial, del crecimiento antes de este canal comercial, que era eso del 3%. Y creo que esta salida es del porcentaje igual de 3%, 2,9% o algo así, creo. Vamos a ver. Por lo general conseguimos $39.800. Voy a formarse algo parecido a ese canal comercial. Por eso añadimos otra vez el perfil de los volúmenes, este índice. Lo aplicamos no de esa vela roja creciente que acabó la dirección de subida de la tendencia, sino de esa vela atrás que está grande creciente. Otra vez aparece un canal comercial. Vemos cómo se mueve el mercado. Y podemos continuar el índice. Como mínimo vemos las zonas de compras y de ventas. Eso importa para los convenios muy cortos. Aquí vimos la posibilidad de comprar el activo de la zona del volumen principal, por lo menos. Ahora creo que es una señal de compra. El gráfico salió fuera del canal comercial, el gráfico se acerca a su límite superior y podemos encontrar aquí el punto para abrir convenio de compra. Genial, como vemos el precio sale fuera del canal y vuelve a comprobar el volumen principal indicando con la línea roja del índice. El gráfico comprobó varias veces este volumen, este límite comerciado y luego el gráfico sale fuera del epsilon comercial. Por eso abrimos convenios en el límite inferior del canal o en la comprobación de cualquiera de las tres líneas del índice, no importa. Lo más importante es que apostamos en la continuación de esta tendencia. Se nota una acumulación después de la tendencia tras la que el gráfico sigue subiendo. Ahora buscamos otra dirección de al lado y en cuanto se formen los puntos del máximo y mínimo locales, podremos encontrar otro canal comercial. Es lo que se forma ahora. Podemos aplicar el perfil de volúmenes y buscar otro punto para abrir convenio. Pero veo la dirección de al lado y la tendencia se para aquí. Por eso en ese diapasón podemos encontrar puntos para salir fuera de este diapasón, abrir convenios. Entonces, como dije, el punto de entrada puede ser en cualquier línea del índice, puede ser salida del canal comercial y la continuación de la tendencia. Y todo puede pasar de esa manera como les marco en la pantalla. También podemos comprar cerca de este nivel importante. Veremos el final de esta dirección de al lado. Yo veo un buen punto para abrir el convenio de compra, ya que el precio salió fuera del diapasón comercial normal, volvió adentro y está probando el volumen principal. Pues como dije, el precio salió fuera de este diapasón comercial y eso a pesar de que el gráfico bajó hasta la línea inferior del índice. Había muchos puntos para entrar en el convenio, ustedes podrían aprovecharse de ellos sin problema alguno. Este índice muestra los niveles importantes, es muy útil para ganar dinero. Y en esa situación podemos esperar hasta que se forme la dirección de al lado o podemos actuar dependiendo de la situación. Si el precio vuelve a este nivel, es muy probable
que la dirección de subida sea acabada y así podremos buscar corrección o algo así para aprovecharnos y ganar dinero. Pues espero poder darles una información importante. Yo misma me aprovecho de ella para ganar mucho dinero en las sesiones binarias, incluso para ganar más de $4.000 en una sesión de comercio. Pues en diferentes pares de divisas hay muchas situaciones similares y me aprovecho de ellas para ganar mucho. Pueden usar varios periodos de tiempo. Aprovechense de todo eso. Si les interesa, en mi canal de Telegram comparto muchas cosas interesantes y doy sesiones de comercio gratuitas. Les espero ahí a todos. Suerte y hasta pronto, amigos.